Buenas noches. Lo que voy a contar me ocurrió hace muchos años, cuando yo todavía era un adolescente, y mi idea del mundo seguía siendo bastante simple. Lo bueno estaba de un lado, lo malo del otro, y todo lo que existía tenía una explicación lógica, aunque uno no la conociera todavía. Crecí creyendo eso porque así me educaron. Mi familia siempre estuvo muy ligada a la iglesia, no de una forma rígida ni fanática, sino más bien natural, como algo que formaba parte de la vida cotidiana. Desde pequeño asistí a una escuela católica. Aprendí oraciones antes que muchas otras cosas. Sabía cuándo ponerme de pie, cuándo arrodillarme, cuándo responder en misa y cuándo guardar silencio. Con el tiempo me convertí en monaguillo, y luego, cuando fui creciendo, empecé a ayudar en más actividades dentro de la parroquia. Nunca sentí que me obligaran, al contrario, me gustaba. Había algo en la iglesia que me producía paz. El olor del incienso, el eco de las voces en el templo vacío, la luz de las velas en la penumbra, todo eso me hacía sentir cerca de algo bueno, algo inmenso y difícil de explicar. Quizá por eso mismo lo que viví aquel verano me marcó tanto, porque ocurrió justamente en un lugar que, para mí, representaba seguridad. Fue en junio del año 2002. Yo tenía 14 años y acabábamos de llegar, junto con mis padres y mi hermano, al pueblo donde había crecido mi papá. Mis abuelos seguían viviendo allí, en una casa antigua pero bien cuidada, con patio grande, macetas por todas partes y un corredor donde siempre olía a café recién hecho. Ir a ese pueblo en vacaciones era, para nosotros, una especie de tradición. Significaba respirar aire fresco, comer frutas recién cortadas, pasar horas en la piscina municipal y andar en bicicleta hasta que oscureciera. Para mis abuelos, nuestra visita era un acontecimiento. Mi abuela, sobre todo, se emocionaba mucho cuando llegábamos. Siempre había preparado comida de más, tendido sábanas limpias y puesto flores en los cuartos, como si quisiera recibirnos no solo con la casa, sino con el corazón entero. Recuerdo que a ella le gustaba especialmente que yo estuviera involucrado en la iglesia. Decía que se notaba que yo tenía vocación de servicio, aunque yo nunca pensé en convertirme en sacerdote ni nada parecido. Simplemente me gustaba ayudar. 2 o 3 días después de llegar, una tarde en la que no estábamos haciendo gran cosa, mi abuela le pidió permiso a mi madre para llevarme a conocer al padre del pueblo. La iglesia quedaba a unas pocas cuadras de la casa, en una zona tranquila, frente a una pequeña plaza con árboles viejos y bancas de hierro. Era una construcción modesta, de paredes claras, campanario bajo y una cruz sencilla en la parte más alta. A un costado estaba el campo santo, un pequeño cementerio rodeado por un muro de piedra que no era muy alto. Desde fuera se alcanzaban a ver algunas cruces, flores secas y el follaje de un árbol grande que daba sombra al fondo. El padre resultó ser un hombre amable, de voz suave y ojos cansados. Me recibió con simpatía cuando mi abuela le contó que yo servía como acólito en mi parroquia. Me preguntó mi nombre, me dio una palmada en el hombro y me dijo que las puertas de esa iglesia siempre estarían abiertas para mí. No hubo nada extraño en ese encuentro. Si acaso, me pareció una de esas escenas sencillas que uno recuerda con ternura. Mi abuela sonriendo, el padre hablando con afecto, el sol de la tarde entrando por las ventanas de colores. Durante los días siguientes hice lo que hacía siempre en ese pueblo: salir con mis primos. Éramos varios, casi todos de edades parecidas. Nos montábamos en bicicletas, recorríamos las calles, comprábamos refrescos en la tienda y nos inventábamos cualquier pretexto para pasar horas fuera de casa. El mayor de todos era Ulises, que tendría unos 15 años. Tenía esa personalidad de los adolescentes que necesitan impresionar a los demás, inventarse historias, aparentar valentía y hacer bromas a costa del miedo ajeno. La tarde de lo ocurrido había sido completamente normal. Recuerdo que el calor empezaba a ceder y que el cielo tenía ese color dorado que aparece antes del anochecer. Andábamos en bicicleta sin rumbo fijo cuando, al pasar cerca de la iglesia, Ulises frenó de golpe y nos dijo que se le acababa de ocurrir algo. «Vamos al Campo Santo», dijo, con esa media sonrisa suya. «A ver si de verdad se atreven».
Todos le preguntamos que para qué, aunque ya se veía venir que quería asustarnos. Entonces señaló hacia el muro del cementerio y empezó a contar una historia improvisada sobre una mujer enterrada allí. Una mujer que supuestamente había sido asesinada hacía décadas y que, según él, se aparecía algunas noches caminando entre las tumbas. Inventó tantos detalles y los dijo con tanta seguridad que varios de mis primos se pusieron nerviosos de verdad. Yo no le creí nada. Se notaba que estaba improvisando sobre la marcha. Aún así, cuando propuso entrar y tocar la lápida de esa mujer para demostrar valor, nadie quiso echarse atrás. A esa edad, uno hace tonterías, solo para no parecer cobarde frente a los demás. Así que dejamos las bicicletas junto al muro, buscamos el punto más bajo y empezamos a trepar. El Camposanto no era un lugar tenebroso, al menos no a simple vista. Las tumbas estaban bastante cuidadas. Había flores, algunas cruces de hierro, otras de piedra, pequeñas placas con nombres ya casi borrados por el tiempo. Del lado de la iglesia crecían unos setos, y al fondo se levantaba un árbol ancho, frondoso, que oscurecía una esquina entera del terreno. Todo estaba en silencio, pero era un silencio normal. El tipo de silencio que hay en cualquier cementerio de pueblo al caer la tarde. Caminamos entre las tumbas, mientras Ulises seguía alimentando el miedo de los demás. Era una señora que murió en los 60, decía. Dicen que en noches como esta se escucha llorar. Mis primos menores se pegaban unos a otros. Yo caminaba al final, más aburrido que asustado, esperando a que terminara la tontería para irnos de allí. Finalmente llegamos frente a una tumba antigua, de mármol claro, gastada por el tiempo. El nombre apenas se distinguía. Ulises dijo que era esa. Miró a todos y preguntó quién iba a ser el primero en tocarla. En ese instante ocurrió algo. No fue una aparición ni un grito repentino, como en las películas. Fue peor por lo ambiguo. A lo lejos, o quizá no tan lejos, se oyó una especie de voz ahogada, un sonido extraño, humano pero impreciso, como si alguien hablara detrás de una pared gruesa o con la boca cubierta. Bastó eso para que todos se alteraran al mismo tiempo. Mis primos gritaron, se empujaron unos a otros y salieron corriendo hacia el muro. Algunos ni siquiera miraron atrás, solo querían escapar. Todo pasó tan rápido que no supe reaccionar igual que ellos. Siempre he sido una persona más bien quieta. No es valentía, o al menos no del tipo heroico. Es una especie de congelamiento. Cuando algo inesperado sucede, mi primer impulso no es correr sino tratar de entender. Eso fue lo que me pasó esa tarde. Mientras mis primos gritaban mi nombre desde el muro y se atropellaban para salir, yo me quedé inmóvil en medio del Camposanto, intentando escuchar. Entonces lo oí otra vez. No venía de la tumba. Giré la cabeza lentamente y presté atención. El sonido parecía provenir de la estructura de la iglesia, de la pared lateral que daba justo al cementerio. Ya no era una sola voz. Eran varias, muy tenues, ahogadas, superpuestas. Me acerqué despacio, casi sin pensarlo, con el corazón acelerándose a medida que daba cada paso. Al principio creí que podían ser personas dentro del templo, rezando. Pero la iglesia estaba cerrada desde hacía un rato. Además, el sonido no venía del interior a la altura normal de una nave. Venía más abajo. Eso fue lo que me heló. Las voces parecían surgir de debajo de la iglesia. Me acerqué hasta quedar a escasos centímetros del muro lateral. El cielo se había oscurecido un poco más, y el aire de la tarde ya era fresco. Pegué el oído a la pared, sintiéndome ridículo y asustado al mismo tiempo. No logré distinguir palabras precisas, pero sí el tono. Eran murmullos, un murmullo colectivo, rítmico, como si varias personas estuvieran orando o cantando en voz baja, al unísono. No era una conversación. Sonaba a rezo. Me separé de golpe, miré alrededor y no vi a nadie. El cementerio estaba vacío. Detrás de mí, del otro lado del muro, mis primos seguían gritándome que saliera, pero sus voces me llegaban lejanas, desdibujadas, como si toda mi atención hubiera quedado atrapada en ese sonido imposible. Volví a acercarme. Quería convencerme de que había una explicación. Tal vez un cuarto subterráneo, tal vez un grupo de personas reunidas en otra parte, y el sonido rebotando de forma extraña, tal vez el viento,
lo que fuera, pero cuanto más escuchaba, menos lógica encontraba. Las voces seguían allí, apenas por debajo de mi capacidad de comprensión, como si rezaran desde un lugar oculto, y entonces sentí el golpe. No sé cómo describirlo con exactitud, porque no fue un empujón ni un contacto físico visible. Fue una ráfaga de aire, fuerte y repentina, directamente en el pecho, como si una corriente hubiera salido de la pared o del suelo y me hubiera impactado de frente. Me faltó el aire por un segundo. El corazón me dio un salto brutal y por primera vez desde que había empezado todo, el miedo me ganó por completo. Corrí sin mirar atrás, con esa desesperación ciega que solo aparece cuando ya no quieres entender nada, y lo único importante es poner distancia entre tú y aquello. Alcancé el muro, tomé impulso, y lo salté con más facilidad de la que jamás habría imaginado. Del otro lado estaban mis primos, pálidos, con las bicicletas ya en la mano. ¿Qué viste?, me gritó uno. ¿Qué era eso?, preguntó otro. Te tardaste un montón. Yo apenas podía hablar. Solo atiné a decir que había escuchado voces. Ulises, que minutos antes se hacía el valiente, estaba blanco como papel. Nos montamos en las bicicletas y pedaleamos a toda velocidad hasta la casa de mis abuelos. Esa noche, casi no se habló de otra cosa. Todos querían que yo contara exactamente qué había oído. Yo traté de explicarlo, pero cuanto más lo hacía, más extraño sonaba. Mis primos empezaron a decir tonterías, que había una secta debajo de la iglesia, que quizá realizaban rituales secretos, que tal vez se trataba de brujos. Yo no sabía qué pensar. Lo único que tenía claro era la sensación que me había dejado aquello, el golpe de aire, el murmullo, la certeza, irracional pero firme, de que aquello no era normal. Los días siguieron. Mis primos olvidaron el asunto con rapidez, como suelen hacer los adolescentes cuando una novedad pierde fuerza. Pero yo no podía quitármelo de la cabeza. Durante las noches me costaba dormir. Recordaba esas voces una y otra vez, preguntándome si no habría imaginado todo. Sin embargo, cada vez que trataba de convencerme de eso, volvía a sentir en el pecho aquella ráfaga imposible. La curiosidad terminó pudiendo más que el miedo. Unos días después le pedí a mi abuela que me llevara de nuevo a la iglesia. Le dije que quería confesarme. No era del todo mentira. Sentía culpa por haber entrado al camposanto, y además, quería una excusa para hablar con el padre sin levantar sospechas. Fuimos por la mañana. El templo estaba silencioso, iluminado por una luz clara que entraba por las ventanas, y hacía que todo pareciera mucho más pequeño e inofensivo de lo que yo recordaba. Esperé mi turno para confesarme. Cuando me tocó entrar, me arrodillé y empecé por decirle al sacerdote que había cometido una travesura: entrar al cementerio con mis primos. Al principio le hizo gracia, incluso soltó una pequeña risa. Pero a medida que avancé en el relato y le conté lo de las voces, el tono de su rostro cambió. Dejó de sonreír. Me hizo varias preguntas. Si estaba seguro de que no había gente alrededor, si tal vez había escuchado voces al otro lado de la iglesia o detrás del edificio, si estaba completamente convencido de dónde provenía el sonido. Yo le respondí que sí, que venía de abajo, del sótano, o de lo que yo creía que era un sótano. Recuerdo muy bien lo que hizo entonces. Negó lentamente con la cabeza y dijo: «Esta iglesia no tiene sótano». Lo dijo con tanta seguridad que me quedé mudo. Pensé que quizá lo decía para tranquilizarme, pero enseguida se levantó y me pidió que lo acompañara. Me llevó por todo el templo. Me mostró la sacristía, una pequeña oficina, el cuarto donde guardaban objetos litúrgicos, un almacén estrecho, el acceso al campanario. Luego salimos al lateral, al patio trasero, a cada rincón posible del edificio. No había ninguna puerta escondida, ninguna escalera, ningún acceso al subsuelo. La iglesia, además, era demasiado pequeña como para ocultar algo así. «¿Ves?», me dijo al final, con voz calmada. «A veces, el oído nos engaña». Yo asentí, pero por dentro no estaba convencido. No insistí más. Salí de allí, aún más confundido que antes. Parte de mí quería aceptar la explicación fácil.
eco, imaginación, miedo, sugestión. Pero otra parte, una mucho más profunda y obstinada, se negaba, porque yo sabía lo que había escuchado, y porque había algo en la reacción del padre que no me terminó de gustar. No fue solo incredulidad. Hubo, o al menos así lo sentí, una sombra de preocupación en sus ojos. No volví a entrar al Campo Santo durante el resto de esas vacaciones. De hecho, evité pasar cerca de la iglesia al anochecer. Cuando mis primos proponían ir a dar vueltas por esa zona, yo buscaba cualquier excusa para desviar el camino. Nadie se burló demasiado, porque todos, en el fondo, recordaban el susto de aquella tarde. Pero con los años, el episodio quedó atrás para ellos. Para mí, en cambio, nunca desapareció. Crecí. Dejé de ser acólito. Me mudé. Estudié, trabajé. Como le pasa a casi todo el mundo, la vida se fue llenando de otras preocupaciones, responsabilidades, pérdidas, decisiones difíciles. Sin embargo, de vez en cuando, en noches tranquilas o en momentos de silencio extraño, ese recuerdo regresaba con una nitidez inquietante. Años después, ya siendo adulto, volví al pueblo por el funeral de un familiar. La iglesia seguía allí, casi igual, quizá un poco más desgastada. El Campo Santo también permanecía al costado, con su muro de piedra y sus tumbas sencillas. Pasé frente al lugar durante el día, y me obligué a mirarlo con calma, como si al hacerlo pudiera desactivar el poder que ese recuerdo tenía sobre mí. No ocurrió nada, pero esa misma noche soñé con las voces. No era una pesadilla violenta. Solo estaba yo, otra vez adolescente, de pie junto a la pared lateral de la iglesia, escuchando, y en el sueño comprendía algo que en la realidad nunca logré comprender. Que aquellas voces no pedían ayuda, no lloraban, no gritaban, rezaban. Rezaban con una devoción tan intensa, tan desesperada, que resultaba peor que cualquier lamento. Me desperté con el corazón desbocado y una certeza incómoda. Seguía sin saber qué había ocurrido, pero tampoco había dejado de creer en ello. Con los años, he intentado encontrar explicaciones racionales. He pensado en corrientes de aire, resonancias acústicas, reuniones clandestinas, bromas pesadas, autosugestión alimentada por la historia absurda que inventó Ulises. Todo eso podría sonar razonable para quien no estuvo allí. A veces incluso yo mismo he querido abrazar alguna de esas ideas para poder cerrar el asunto de una vez. Pero siempre vuelvo al mismo punto. Yo no imaginé esas voces. No imaginé el lugar de donde provenían. Y, sobre todo, no imaginé lo que sentí en ese momento. Hay una forma de miedo que nace de la fantasía, del sobresalto, de la oscuridad, pero hay otra muy distinta, mucho más honda, que aparece cuando algo dentro de ti reconoce que está frente a algo que no debería existir. Eso fue lo que sentí aquella tarde en el Campo Santo. No sé si eran almas. No sé si era una manifestación de algo que no comprendemos. No sé si hay lugares donde la frontera entre este mundo y otro se vuelve más delgada, o si ciertas construcciones antiguas guardan ecos que no pertenecen del todo al pasado. No lo sé. Lo único que sé es que, cuando cierro los ojos y vuelvo a aquel verano de 2002, todavía puedo verme de pie entre las tumbas, con el cielo oscureciéndose sobre mi cabeza, oyendo cómo del subsuelo de una iglesia que no tenía sótanos subían, lentas y ahogadas, las voces de una oración imposible. Y a veces me pregunto algo que hasta hoy me sigue poniendo la piel de gallina. Si aquella tarde yo no corría, si en lugar de huir hubiera seguido buscando, si hubiera encontrado una puerta, o si las voces, tarde o temprano, habrían encontrado la manera de salir. Buenas noches. Mi nombre es Camila, y lo que voy a contar me ocurrió hace un par de años, durante unas vacaciones que, en teoría, iban a ser de las más tranquilas de mi vida. A veces uno viaja buscando paz, desconectarse del ruido, del trabajo, de la rutina. Pero hay lugares que, aunque parecen perfectos, guardan algo que no se ve a simple vista. Todo comenzó cuando mis amigas y yo decidimos hacer un viaje corto. No queríamos ir a una ciudad grande, ni a un sitio turístico lleno de gente. Buscábamos algo más auténtico, más silencioso. Después de ver varias opciones,
terminamos eligiendo un pequeño pueblo en Guanajuato. Era de esos lugares con calles empedradas, casas de colores apagados y montañas alrededor. Todo parecía detenido en el tiempo. Íbamos tres: Mónica, Bianca y yo. Nos conocíamos desde hacía años, así que el ambiente era relajado desde el primer momento. Llegamos un viernes por la tarde, dejamos nuestras cosas en una posada sencilla pero acogedora y salimos a caminar. La gente del pueblo era amable, de esa amabilidad que no es forzada. Nos saludaban, nos daban indicaciones, incluso nos recomendaban lugares para comer o pasear. Durante los primeros días todo fue perfecto. Nos levantábamos temprano, desayunábamos en la posada y salíamos a explorar. Visitamos miradores, probamos comida local, tomamos fotos y, lo más importante, dejamos de depender tanto del teléfono. Apenas lo usábamos por la noche para avisar en casa que todo estaba bien. Sin embargo, había algo curioso. Cada vez que hablábamos con algún habitante del pueblo, tarde o temprano terminaban dándonos la misma advertencia, aunque con palabras diferentes. No se metan donde no deben. Respeten los lugares naturales. No dejen basura. Al principio no le dimos importancia. Pensamos que era una campaña local o simplemente preocupación por el turismo. Pero con el tiempo, esas advertencias empezaron a repetirse demasiado. Un día, creo que el segundo o tercero, decidimos ir a un lago cercano del que nos habían hablado. No era un sitio turístico como tal. No había restaurantes, ni puestos de comida. Era más bien un lugar escondido entre árboles, con un camino de tierra que llevaba hasta la orilla. Llegamos caminando en la tarde. El lago era hermoso. El agua se veía tranquila, casi inmóvil, reflejando el cielo que comenzaba a tornarse naranja. Alrededor había vegetación espesa, arbustos, árboles altos, ramas que se inclinaban hacia el agua. No había nadie más. Nos sentamos cerca de la orilla y empezamos a hablar, a reírnos, a recordar cosas. Era uno de esos momentos en los que el tiempo parece no avanzar. El aire era fresco, no había mosquitos, y el silencio no era incómodo, sino agradable. Yo tenía un mal hábito en ese entonces. Fumaba. Y peor aún, tenía la costumbre de tirar las colillas donde fuera. No lo pensaba mucho. Era algo automático. Hoy en día me avergüenza admitirlo, pero en ese momento no le daba importancia. Esa tarde encendí un cigarro mientras hablábamos. Mónica y Bianca estaban concentradas en una historia que una de ellas estaba contando. Yo escuchaba a medias, más pendiente del paisaje y del viento que empezaba a soplar con un poco más de fuerza. Recuerdo claramente ese instante. Una ráfaga fría me recorrió la espalda. No fue un viento normal. Fue como si el aire cambiara de temperatura de golpe. Me estremecí, pero no dije nada. Pensé que era simplemente el clima. En ese momento, distraída, dejé caer la colilla encendida cerca de unos arbustos secos. No pasaron ni 2 segundos. Sentí el golpe. Fue directo en la cabeza. No demasiado fuerte como para hacerme daño grave, pero sí lo suficiente para sorprenderme y doler. Me llevé la mano al lugar del impacto y miré alrededor, confundida. «¿Qué fue eso?», dijo Bianca. Busqué con la mirada y vi la piedra en el suelo, justo a mi lado. Era pequeña, pero claramente alguien o algo la había lanzado. «¿Me tiraste eso?», le pregunté a Mónica, medio en broma, medio en serio. «¿Estás loca?», respondió. Ni siquiera me moví. Las tres nos quedamos en silencio unos segundos. Entonces, algo me hizo voltear hacia los arbustos. No sé qué fue exactamente. Tal vez el instinto. Tal vez esa sensación que uno tiene cuando sabe que está siendo observado. Y ahí los vi. 2 ojos. Brillaban en la oscuridad de la maleza. No eran ojos normales. Eran demasiado intensos, de un tono amarillento, casi dorado, como si reflejaran una luz que no estaba ahí. Me quedé completamente quieta. «¿Qué pasa?», preguntó Bianca. No respondí de inmediato. Me levanté despacio, sin apartar la mirada de ese punto. «Hay alguien ahí», dije finalmente. Mis amigas se pusieron tensas. Di un par de pasos hacia los arbustos. Quería pensar que era un niño, alguien escondido, tal vez una broma, pero algo en esos ojos no encajaba con esa idea. No parpadeaban.
No se movían, solo estaban ahí, observándome, y de repente, desaparecieron. No vi movimiento, no escuché pasos, simplemente dejaron de estar. Un frío me recorrió el cuerpo. No me gusta esto, dijo Mónica. Yo tampoco me sentía bien. Había algo en esa mirada, en ese silencio, que me hacía pensar que no debía acercarme más. Sin pensarlo demasiado, me agaché y recogí la colilla que había tirado. Fue un impulso extraño, como si, en ese momento, entendiera que había hecho algo mal. Vámonos, dije. No discutieron. Recogimos nuestras cosas y regresamos a la posada sin hablar demasiado del tema. Intentamos restarle importancia, hacer bromas, decir que probablemente había sido un animal, pero en el fondo, las tres sabíamos que no había sido algo normal. Esa noche, ya en la posada, Mónica contó lo ocurrido a la dueña del lugar. Era una mujer mayor, de unos 70 años, con el cabello completamente blanco y una mirada que parecía haber visto demasiadas cosas. Cuando terminó de escuchar, no se rió. No dijo que era un animal. No dijo que lo habíamos imaginado. Nos miró en silencio durante unos segundos y luego dijo: «Ensuciaste el lago, ¿verdad?» Sentí un nudo en el estómago. Asentí, un poco incómoda. Entonces ella suspiró y dijo, con total naturalidad: «Te castigó un duende». Mis amigas soltaron una pequeña risa nerviosa, pero yo no pude hacerlo. «¿Un duende?», pregunté. «Aquí hay cosas que cuidan el monte», continuó. «No les gusta que la gente venga a ensuciar, a faltar al respeto, pero eso no tiene sentido», dijo Bianca. «¿Un duende lanzando piedras?». La mujer la miró con calma. «Tiene más sentido que pensar que alguien estaba escondido en la maleza sin hacer ruido», respondió. Nadie dijo nada después de eso. Esa noche me costó dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos amarillos mirándome desde la oscuridad. No era solo miedo, era una sensación incómoda, como si hubiera invadido un lugar donde no debía estar. Al día siguiente no volvimos al lago. De hecho, evitamos hablar del tema. Terminamos el viaje como si nada hubiera pasado. Paseos, comida, fotos. Pero algo había cambiado. Yo dejé de fumar durante esos días. No fue una decisión consciente al principio. Simplemente no me daban ganas. Cada vez que pensaba en encender un cigarro, recordaba la piedra, el golpe, los ojos. Cuando regresamos a la ciudad, volví a mi rutina normal. Pero no volví a tirar basura en la naturaleza. Nunca más. Han pasado meses desde entonces, y todavía no sé qué fue lo que vi. He pensado en todas las explicaciones posibles. Un animal, alguien escondido, una coincidencia extraña. Pero hay algo que no encaja. La piedra, la forma en que apareció, y esos ojos. A veces me pregunto si realmente hay lugares que no nos pertenecen. Lugares donde algo más observa, espera, y responde cuando cruzamos una línea. No sé si fue un duende, no sé si fue otra cosa. Lo único que sé es que, desde ese día, cada vez que estoy en un lugar natural, siento que no estoy sola, y que alguien o algo está observando, esperando que no vuelva a cometer el mismo error. Buenas noches. Mi nombre es Carla, y siempre me ha gustado viajar sola. No porque no tenga con quién ir, sino porque disfruto esa sensación de independencia, de descubrir lugares a mi ritmo, sin depender de nadie más. Hace unos años, decidí recorrer parte de República Dominicana. Quería conocer pueblos pequeños, no los típicos destinos turísticos, lugares donde la vida fuera más tranquila, donde pudiera caminar sin prisa y observar. Y así llegué a uno de esos pueblos. Era hermoso. De día, parecía sacado de una postal. Calles empedradas, casas coloniales con balcones de madera, faroles antiguos, todo muy cuidado. La gente era amable, el ambiente relajado. Durante los primeros días, todo fue perfecto. Caminaba, comía en pequeños restaurantes, hablaba con locales y otros viajeros, nada fuera de lo común. Hasta esa noche, había salido a cenar a un restaurante cercano al hotel. El lugar era agradable, con música suave y varias mesas ocupadas. Terminé quedándome más tiempo del que planeaba, conversando con otras personas. Cuando revisé la hora, ya era pasada la 1 de la madrugada.
No estaba borracha, pero sí cansada. Pagué, me despedí y salí. El hotel quedaba a unas 5 calles. Cerca. El camino era sencillo. Y al principio, todo estaba bien. Las calles estaban iluminadas por faroles amarillos. No había mucho movimiento, pero tampoco se sentía peligroso. Caminaba tranquila, con el bolso cruzado al pecho, escuchando el sonido de mis propios pasos sobre la piedra, hasta que lo escuché. Detrás de mí, pasos, fuertes, no como los míos, más pesados, más marcados. Métanse. No me detuve. Seguí caminando, pensando que alguien más iba en la misma dirección. Pasaron unos segundos. Los pasos seguían ahí, ajustándose a mi ritmo. Si caminaba lento, ellos también. Si aceleraba un poco, ellos aceleraban. Sentí un frío en el estómago. Decidí voltear. Lo hice rápido. Lo vi. Una figura. Oscura. Leana. No pude distinguir detalles. Solo una silueta de pie, en medio de la calle. Inmóvil. Mirándome. No supe qué hacer. Tragué saliva. Es alguien más, pensé. Nada raro. Me giré otra vez y seguí caminando. Pero ahora estaba alerta. Escuchando. Esperando. Y entonces, los pasos volvieron. Más cerca. Más claros. El corazón empezó a latirme más rápido. Volteé otra vez. Nada. La calle estaba vacía. Completamente. No había coches. No había esquinas donde alguien pudiera esconderse. Nada. Y sin embargo, los pasos seguían detrás de mí. Ahí fue cuando lo entendí. Algo no estaba bien. Intenté convencerme de que era el eco de mis propios pasos, pero no tenía sentido. Llevaba sandalias. El sonido que escuchaba era pesado, como botas golpeando la piedra. Seguí caminando. Más rápido. El bolso apretado contra el cuerpo. Metí la mano buscando el gas pimienta que mi mamá me había dado antes del viaje. Nunca pensé que lo necesitaría, pero en ese momento me aferré a él como si fuera lo único que me protegía. Doblé en una esquina. Esa calle era más oscura, más silenciosa. Las casas estaban cerradas, las ventanas oscuras, y el sonido no desapareció. Seguía ahí, detrás, más cerca. Entonces escuché algo nuevo, un golpe metálico, fuerte, contra el suelo. Me detuve un segundo. El sonido volvió, arrastrándose, chisporroteando contra la piedra, y en ese instante lo reconocí, un maquete. No había duda. Había crecido escuchando ese sonido. No podía confundirme. El miedo me golpeó de lleno. Volteé. Al fondo de la calle, la figura estaba otra vez, más clara ahora, oscura, inmóvil, y el sonido metálico volvió, chocando contra el suelo, arrastrándose. No esperé más. Corrí, con todas mis fuerzas. No pensé, no miré atrás. Solo corrí. Sentía que flotaba, que mis pies apenas tocaban el suelo. Todo se volvió confuso, lento y rápido al mismo tiempo. El sonido venía detrás de mí, las botas y el maquete, cada vez más cerca. Podía sentirlo, como si estuviera justo detrás de mi espalda, como si en cualquier momento algo fuera a tocarme, a alcanzarme, a atraparme. No me atreví a mirar, no quería ver qué era, no quería confirmar lo que ya sabía en el fondo. Seguí corriendo, giré otra esquina, y otra, hasta que vi el hotel, la puerta, la luz. Corrí hacia ella como si mi vida dependiera de eso. Entré de golpe, casi cayéndome. ¡Ayuda!, grité. El recepcionista se levantó de inmediato. ¿Qué pasó? Yo no podía hablar. Se me había ido el aire. Señalé hacia la calle. Él salió. Miró. A un lado. Al otro. Nada. No había nadie. Ningún sonido. Ninguna figura. Nada. Volvió a entrar. No hay nadie, dijo. Yo lo miré, temblando. Intenté explicarle. Las botas y el maquete. La figura. Pero mientras hablaba, me di cuenta de algo. Sonaba absurdo. Como si lo estuviera inventando. Como si no tuviera sentido. Subí a mi habitación. Cerré, con llave. Me senté en la cama. Y me quedé ahí, en silencio, escuchando, esperando. Pero no escuché nada más. Esa noche, apenas dormí. Al día siguiente,
Todo parecía normal otra vez. El pueblo era el mismo, la gente, las calles, la luz. Pero yo ya no era la misma. No volví a caminar sola de noche, ni una sola vez. Hasta hoy, no sé qué fue lo que me siguió. He pensado en todas las explicaciones posibles. Un hombre, un ladrón, una ilusión, pero ninguna encaja, porque hubo momentos en los que no había nadie, y aún así, los pasos seguían, el sonido seguía, como si algo invisible estuviera ahí, corriendo detrás de mí. Y lo peor de todo, es que nunca supe si realmente logré escapar, o si simplemente decidió dejarme ir. Buenas noches. Mi nombre es Josué, y lo que voy a contar me ocurrió hace unos años, cuando decidí hacer un viaje solo a un pueblo remoto en el oriente de Colombia. Siempre me ha gustado el senderismo, desconectarme de todo, pasar unos días lejos de la ciudad, del ruido, de la gente. Ese viaje empezó bien, muy bien de hecho. Llegué con mi mochila, mi carpa, mi equipo básico para acampar. Pasé varios días caminando por el monte, explorando senderos, cocinando al aire libre y durmiendo bajo un cielo completamente despejado. No hubo nada extraño, nada fuera de lo normal. El problema fue la última noche. Decidí quedarme en una posada cerca de la plaza del pueblo para poder tomar el primer bus de regreso a Bogotá. Me dijeron que salía muy temprano, alrededor de las 5:30 de la mañana, y que si lo perdía, tendría que esperar 2 días para el siguiente. Así que me preparé. Me acosté temprano, pero no dormí bien. No sé si fue la ansiedad de no perder el bus o el silencio del lugar, pero desperté antes de que sonara la alarma. Eran las 3:50 de la mañana. Me levanté. Me vestí con varias capas porque hacía frío. Revisé que tuviera mis documentos, el dinero, y salí. Las calles estaban completamente vacías. No había luces en las casas. No había perros ladrando. No había viento. Solo ese silencio denso que parece absorber cualquier sonido. Encendí la linterna del celular y comencé a caminar. La terminal quedaba a unas pocas cuadras. No era realmente una terminal como las de ciudad. Era más bien una estructura sencilla. Un techo de láminas sostenido por columnas metálicas, 2 bancas de cemento, una pequeña taquilla cerrada y un letrero viejo con los horarios. Cuando llegué, no había nadie. Miré la hoja. Empat dua anem. Demasiado temprano, pensé. Me senté en una de las bancas, con la mochila entre las piernas, tratando de convencerme de que era normal, que la gente llegaría más tarde, que el bus no se iría sin pasajeros. Saqué el teléfono para distraerme. Pasaron unos minutos, no muchos, cuando escuché el primer sonido. Un golpe, seco, metálico, arriba. Levanté la vista hacia el techo. El sonido había sido claro, como si alguien hubiera golpeado una de las vigas con algo duro. No era el típico ruido de una lámina moviéndose con el viento. No había viento. Me quedé inmóvil unos segundos, esperando que se repitiera. Nada. Traté de explicarlo. Cambios de temperatura, pensé. El metal se contrae, se expande. Volví a mirar el teléfono. Pasaron unos 5 minutos más. Entonces escuché el silbido. Venía del monte. Largo, sostenido. No era fuerte, pero en ese silencio absoluto se sentía demasiado claro. Se me erizó la piel. Fue un sonido que no parecía casual. No era alguien llamando a un perro. No era un ruido cualquiera. Parecía intencional, como si alguien estuviera tratando de llamar la atención de alguien más. O de mí. Tragué saliva. No pasa nada, me repetí. Es alguien trabajando temprano, un campesino, alguien más despierto. Pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Y entonces ocurrió lo peor. Sentí un suspiro, detrás de mí. No un viento, no un eco. Un suspiro humano, cercano, tan cercano que sentí el aire en la nuca. Me levanté de golpe. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza. Apunté la linterna hacia atrás. Nada. Nadie. La luz iluminó el suelo, las columnas, la pared, pero no había ningún lugar donde alguien pudiera esconderse. No había sombra suficiente. No había puertas abiertas. Estaba solo, o eso parecía. Di unos pasos.
Lentamente. Miré a mi alrededor. Nada. Pero ya no podía volver a sentarme como si nada. Empecé a caminar de un lado a otro, inquieto, tratando de mantener la calma. Cada sonido, por pequeño que fuera, me hacía tensar el cuerpo. Miré el reloj en la pared. Era uno de esos relojes viejos de aguja. Estaba detenido, pero entonces escuché algo. Tic, tac, tic, tac. El sonido era claro, pero las agujas no se movían. Me acerqué. Incliné la cabeza. El sonido se detuvo. El silencio volvió de golpe. Solté una risa nerviosa. Ya estaba empezando a perder la calma. Fue entonces cuando la vi, al otro lado de la carretera, a unos 30 o 40 metros. Una figura. Al principio pensé que era un poste, luego que era alguien parado. Encendí la linterna hacia ese punto, y la distinguí mejor. Era una mujer. Estaba quieta, demasiado quieta. No se movía como alguien con frío. No cambiaba de postura. Solo estaba ahí, y levantó la mano, haciéndome señas, lentas, repetidas, como invitándome a acercarme. Sentí un nudo en el estómago. Mi primera idea fue lógica. Es una trampa. Alguien quiere robarme. Pero esa idea no duró mucho. Había algo en su postura, algo en la forma en que se movía, que no era normal. No parecía una persona. No del todo. Retrocedí un paso. Ella dio uno hacia atrás, y luego otro, sin dejar de mirarme, y desapareció entre la maleza. No corrí, no grité, pero me escondí. Me moví detrás de la taquilla, apagando la linterna del celular. No quería que supiera dónde estaba, y entonces los escuché, pasos, dentro de la terminal, lentos, arrastrados. No eran mis pasos, no había nadie más. Los escuché acercarse a la banca donde yo había estado sentado. No me moví, no respiré. Esperé, esperé un grito, un golpe, algo, pero no pasó nada. Solo silencio, un silencio pesado, insoportable. Y entonces, voces, a lo lejos, personas, reales. Me asomé con cuidado. Un grupo de viajeros venía caminando hacia la terminal. Hablaban entre ellos, cargaban bolsas, termos, todo normal. Salí despacio de mi escondite, como si nada. Uno de ellos me miró. ¿Ya salió el bus?, preguntó. Negué con la cabeza. No sé, respondí. Me senté con ellos, tratando de parecer tranquilo, pero por dentro seguía temblando. Nadie más escuchó nada. Nadie más vio nada. El bus llegó casi una hora después. Subí sin mirar atrás. Me senté junto a la ventana, y mientras el vehículo arrancaba, no pude evitar pensar en algo. Si esas personas no hubieran llegado, no sé cuánto tiempo más habría tenido que quedarme ahí, solo, en esa terminal, escuchando cosas que no estaban, viendo cosas que no deberían existir. Hasta hoy no sé qué fue lo que pasó esa madrugada. He tratado de explicarlo muchas veces. Cansancio, sugestión, miedo, pero hay algo que no puedo negar. Ese suspiro, ese sonido detrás de mí, no fue mi imaginación. Y esa mujer, no quería que me fuera, quería que me acercara. Buenas noches. He vivido toda mi vida en un pueblo pequeño al sur de Sinaloa, de esos lugares donde no pasa mucho, pero donde todo tiene un ritmo propio. Aquí la gente no se apresura, los días son largos y las noches silenciosas. Todos se conocen, aunque no necesariamente se hablen. Basta con cruzarse las miradas, hacer un gesto con la cabeza y seguir cada quien su camino. Yo trabajaba y aún trabajo en la gasolinera del pueblo. Mi turno siempre ha sido el nocturno. Entro a las 8 de la noche y salgo al amanecer. No es un trabajo emocionante, pero tiene algo que aprendí a apreciar. La rutina. Saber que cada noche será más o menos igual a la anterior, o al menos eso creía. Para llegar a la gasolinera, debía caminar unas cuantas cuadras desde mi casa. Siempre tomaba el mismo camino. No porque fuera el más corto, sino porque ya lo conocía de memoria. Las mismas casas, los mismos postes de luz, los mismos perros que ladraban al pasar. Y en ese camino había algo, o mejor dicho, alguien que se volvió parte de mi rutina sin que yo lo notara al principio. Un hombre. Vivía en una casa sencilla, de una sola planta,
con un pequeño porche al frente. Todas las noches, sin falta, estaba sentado ahí, en una silla de madera, mirando hacia el camino o hacia el campo que se extendía al otro lado de la calle. La primera vez que lo vi, no le presté mucha atención. Pensé que era alguien tomando aire fresco antes de dormir. Pero la segunda noche, volvió a estar ahí, y la tercera, y la cuarta. Con el tiempo, se volvió algo normal, siempre a la misma hora, siempre en la misma posición, siempre con esa calma que solo tienen las personas que han vivido lo suficiente como para no apresurarse por nada. Nunca supe su nombre, nunca hablamos, pero después de unas semanas, empecé a hacerle un gesto con la cabeza cuando pasaba frente a su casa. Era una especie de saludo silencioso. Él me lo devolvía de la misma manera. No había palabras, pero sí reconocimiento. Era suficiente. Con el paso del tiempo, comencé a fijarme más en él. Era un hombre mayor, de esos que, claramente habían trabajado toda su vida en el campo. Tenía la piel curtida, las manos grandes, marcadas por los años de esfuerzo. No parecía enfermo, pero sí, cansado. No un cansancio momentáneo, sino uno profundo, como si el cuerpo simplemente estuviera llegando al final de su camino. Aún así, había algo en él que transmitía tranquilidad. Nunca lo vi inquieto. Nunca lo vi moverse demasiado. Solo estaba ahí, sentado, observando. A veces, me preguntaba en qué pensaría. Si recordaba su vida, si esperaba a alguien, si simplemente disfrutaba del silencio, pero nunca me atreví a preguntarle nada. Y así pasaron los meses. Cada noche, al salir de casa, sabía que lo vería. Y cada noche, al pasar frente a su porche, le haría ese pequeño saludo. Era una tontería, pero se volvió parte de mi día. O de mi noche, mejor dicho. Hasta que un día, dejó de estar. Recuerdo perfectamente esa noche. Salí de casa como siempre, con la mente en mis propias preocupaciones. El trabajo, algunos problemas familiares, cosas normales. Caminé sin prestar mucha atención al entorno, hasta que pasé frente a su casa. El porche estaba vacío. No me detuve. No pensé demasiado en ello. Supuse que tal vez estaba adentro, o que había salido, o que simplemente no le apetecía sentarse afuera esa noche. Pero al día siguiente tampoco estaba. Y al siguiente, tampoco. Fue entonces cuando empecé a sentir algo extraño. No exactamente preocupación, pero sí una especie de vacío. Como si faltara algo en el paisaje. Una noche, al pasar, vi que había gente en la casa. Varias personas. Algunas sentadas, otras de pie, hablando en voz baja. Las luces estaban encendidas, pero el ambiente era distinto. Pesado. Me acerqué un poco. Por respeto, no conocía a nadie. Pero me pareció correcto preguntar si todo estaba bien. Una mujer, de unos 50 años, se acercó a mí. Tenía los ojos cansados, como si no hubiera dormido. Buenas noches, le dije. Disculpe, solo quería saber si todo estaba bien. Ella me miró y asintió con suavidad. Mi padre falleció, dijo. Sentí un pequeño golpe en el pecho. Lo siento mucho, respondí. Yo lo veía todas las noches aquí. La mujer sonrió levemente. Sí. Le gustaba sentarse afuera. No supe qué más decir. Le di el pésame y me fui. Esa noche, el camino hacia la gasolinera se sintió diferente, más silencioso, más vacío. Durante los días siguientes, me fui acostumbrando a la idea de que ya no lo vería más. Es curioso cómo uno puede sentir la ausencia de alguien con quien nunca habló realmente. Pero así era. Su presencia se había vuelto parte de mi rutina, y ahora había desaparecido. Pensé que todo quedaría así. Un recuerdo. Algo que pasó, y ya. Pero no fue así. Pasaron unas semanas. Una noche, salí de casa especialmente cansado. Había tenido un mal día. Problemas en el trabajo, discusiones en casa. Esas cosas que se acumulan y te hacen caminar con la cabeza baja, sin ganas de nada. Iba distraído, mirando el suelo, cuando algo me hizo levantar la vista. Tal vez fue la costumbre, tal vez fue otra cosa, pero miré hacia el porche, y ahí estaba, sentado en su silla, exactamente como siempre. Por un momento, no pensé nada extraño. Fue automático.
Hice el gesto con la cabeza, y él me lo devolvió. Seguí caminando. Di unos pasos más, y entonces mi mente hizo clic. Me detuve en seco. El corazón empezó a latirme más rápido. Me di la vuelta lentamente. El porche estaba vacío. No había nadie. Ni la silla, ni rastro de nada. Me quedé mirando durante varios segundos, tratando de entender lo que acababa de pasar. Sabía lo que había visto. No había sido una sombra. No había sido alguien parecido. Había sido él, sentado como siempre, mirando como siempre, respondiendo como siempre. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero, extrañamente, no sentí miedo. No como en otras historias. No como cuando uno siente que algo lo persigue o lo observa con malas intenciones. Esto era diferente. Era tranquilo, como si nada estuviera fuera de lugar, excepto por un detalle imposible. Me quedé ahí unos segundos más, y luego seguí caminando. Esa noche, en la gasolinera, no pude concentrarme en nada. Una parte de mí intentaba encontrar una explicación lógica. Cansancio, sugestión, confusión. Pero otra parte sabía que eso no era suficiente. No lo había imaginado. Lo había visto, y él me había visto a mí. Lo más extraño de todo fue lo que sentí después. No fue terror, fue una especie de calma. Como si, de alguna manera, ese encuentro hubiera sido necesario. Como si algo hubiera quedado pendiente y, por un instante, se hubiera completado. Nunca volví a verlo. Ni esa noche ni en ninguna otra. El porche siguió vacío. La casa volvió a la normalidad. La vida siguió. Pero cada vez que paso por esa calle, no puedo evitar mirar hacia ese lugar. A veces, muy en el fondo, me pregunto si volveré a verlo, si seguirá ahí, en algún punto entre lo que fue y lo que ya no es, o si simplemente vino esa noche a despedirse. Y aunque nunca hablamos, aunque nunca supe su nombre, estoy seguro de una cosa: ese gesto con la cabeza, aquella última vez, no fue como los otros, fue distinto, fue el último. Buenas noches. He vivido toda mi vida en un pueblo pequeño al sur de Sinaloa, de esos lugares donde no pasa mucho, pero donde todo tiene un ritmo propio. Aquí la gente no se apresura, los días son largos y las noches silenciosas. Todos se conocen, aunque no necesariamente se hablen. Basta con cruzarse las miradas, hacer un gesto con la cabeza y seguir cada quien su camino. Yo trabajaba y aún trabajo en la gasolinera del pueblo. Mi turno siempre ha sido el nocturno. Entro a las 8 de la noche y salgo al amanecer. No es un trabajo emocionante, pero tiene algo que aprendí a apreciar: la rutina. Saber que cada noche será más o menos igual a la anterior, o al menos eso creía. Para llegar a la gasolinera, debía caminar unas cuantas cuadras desde mi casa. Siempre tomaba el mismo camino, no porque fuera el más corto, sino porque ya lo conocía de memoria. Las mismas casas, los mismos postes de luz, los mismos perros que ladraban al pasar. Y en ese camino había algo, o mejor dicho, alguien que se volvió parte de mi rutina sin que yo lo notara al principio. Un hombre. Vivía en una casa sencilla, de una sola planta, con un pequeño porche al frente. Todas las noches, sin falta, estaba sentado ahí, en una silla de madera, mirando hacia el camino o hacia el campo que se extendía al otro lado de la calle. La primera vez que lo vi, no le presté mucha atención. Pensé que era alguien tomando aire fresco antes de dormir. Pero la segunda noche, volvió a estar ahí, y la tercera, y la cuarta. Con el tiempo, se volvió algo normal, siempre a la misma hora, siempre en la misma posición, siempre con esa calma que solo tienen las personas que han vivido lo suficiente como para no apresurarse por nada. Nunca supe su nombre, nunca hablamos, pero después de unas semanas, empecé a hacerle un gesto con la cabeza cuando pasaba frente a su casa. Era una especie de saludo silencioso. Él me lo devolvía de la misma manera. No había palabras, pero sí reconocimiento. Era suficiente. Con el paso del tiempo, comencé a fijarme más en él. Era un hombre mayor, de esos que, claramente habían trabajado toda su vida en el campo. Tenía la piel curtida, las manos grandes, marcadas por los años de esfuerzo.
No parecía enfermo, pero sí, cansado. No un cansancio momentáneo, sino uno profundo, como si el cuerpo simplemente estuviera llegando al final de su camino. Aún así, había algo en él que transmitía tranquilidad. Nunca lo vi inquieto. Nunca lo vi moverse demasiado. Solo estaba ahí, sentado, observando. A veces, me preguntaba en qué pensaría. Si recordaba su vida, si esperaba a alguien, si simplemente disfrutaba del silencio, pero nunca me atreví a preguntarle nada. Y así pasaron los meses. Cada noche, al salir de casa, sabía que lo vería. Y cada noche, al pasar frente a su porche, le haría ese pequeño saludo. Era una tontería, pero se volvió parte de mi día, o de mi noche, mejor dicho, hasta que un día dejó de estar. Recuerdo perfectamente esa noche. Salí de casa como siempre, con la mente en mis propias preocupaciones. El trabajo, algunos problemas familiares, cosas normales. Caminé sin prestar mucha atención al entorno, hasta que pasé frente a su casa. El porche estaba vacío. No me detuve. No pensé demasiado en ello. Supuse que tal vez estaba adentro, o que había salido, o que simplemente no le apetecía sentarse afuera esa noche. Pero al día siguiente tampoco estaba. Y al siguiente, tampoco. Fue entonces cuando empecé a sentir algo extraño. No exactamente preocupación, pero sí una especie de vacío. Como si faltara algo en el paisaje. Una noche, al pasar, vi que había gente en la casa. Varias personas. Algunas sentadas, otras de pie, hablando en voz baja. Las luces estaban encendidas, pero el ambiente era distinto. Pesado. Me acerqué un poco. Por respeto, no conocía a nadie. Pero me pareció correcto preguntar si todo estaba bien. Una mujer, de unos 50 años, se acercó a mí. Tenía los ojos cansados, como si no hubiera dormido. Buenas noches, le dije. Disculpe, solo quería saber si todo estaba bien. Ella me miró y asintió con suavidad. Mi padre falleció, dijo. Sentí un pequeño golpe en el pecho. Lo siento mucho, respondí. Yo lo veía todas las noches aquí. La mujer sonrió levemente. Sí. Le gustaba sentarse afuera. No supe qué más decir. Le di el pésame y me fui. Esa noche, el camino hacia la gasolinera se sintió diferente, más silencioso, más vacío. Durante los días siguientes, me fui acostumbrando a la idea de que ya no lo vería más. Es curioso cómo uno puede sentir la ausencia de alguien con quien nunca habló realmente. Pero así era. Su presencia se había vuelto parte de mi rutina, y ahora había desaparecido. Pensé que todo quedaría así. Un recuerdo. Algo que pasó, y ya. Pero no fue así. Pasaron unas semanas. Una noche, salí de casa especialmente cansado. Había tenido un mal día. Problemas en el trabajo, discusiones en casa. Esas cosas que se acumulan y te hacen caminar con la cabeza baja, sin ganas de nada. Iba distraído, mirando el suelo, cuando algo me hizo levantar la vista. Tal vez fue la costumbre, tal vez fue otra cosa, pero miré hacia el porche, y ahí estaba, sentado en su silla, exactamente como siempre. Por un momento, no pensé nada extraño. Fue automático. Hice el gesto con la cabeza, y él me lo devolvió. Seguí caminando. Di unos pasos más, y entonces mi mente hizo clic. Me detuve en seco. El corazón empezó a latirme más rápido. Me di la vuelta lentamente. El porche estaba vacío. No había nadie. Ni la silla, ni rastro de nada. Me quedé mirando durante varios segundos, tratando de entender lo que acababa de pasar. Sabía lo que había visto. No había sido una sombra. No había sido alguien parecido. Había sido él, sentado como siempre, mirando como siempre, respondiendo como siempre. Un escalofrío me recorrió la espalda. Pero, extrañamente, no sentí miedo. No como en otras historias. No como cuando uno siente que algo lo persigue o lo observa con malas intenciones. Esto era diferente. Era tranquilo, como si nada estuviera fuera de lugar, excepto por un detalle imposible. Me quedé ahí unos segundos más, y luego seguí caminando. Esa noche, en la gasolinera, no pude concentrarme en nada. Una parte de mí intentaba encontrar una explicación lógica,
cansancio, sugestión, confusión, pero otra parte sabía que eso no era suficiente. No lo había imaginado. Lo había visto, y él me había visto a mí. Lo más extraño de todo fue lo que sentí después. No fue terror, fue una especie de calma, como si, de alguna manera, ese encuentro hubiera sido necesario, como si algo hubiera quedado pendiente y, por un instante, se hubiera completado. Nunca volví a verlo, ni esa noche ni en ninguna otra. El porche siguió vacío, la casa volvió a la normalidad, la vida siguió, pero cada vez que paso por esa calle, no puedo evitar mirar hacia ese lugar. A veces, muy en el fondo, me pregunto si volveré a verlo, si seguirá ahí, en algún punto entre lo que fue y lo que ya no es, o si simplemente vino esa noche a despedirse. Y aunque nunca hablamos, aunque nunca supe su nombre, estoy seguro de una cosa: ese gesto con la cabeza, aquella última vez, no fue como los otros, fue distinto, fue el último.